Démosle gracias al Señor y encomendemos en las manos del Señor este día, este tiempo y estas fechas finales que estamos llegando por su buena voluntad. Inclinemos el rostro entonces allí donde estamos y con mucha reverencia digámosle al Señor primeramente, te saludamos Señor a esta hora de la mañana, este grupo de hijos tuyos, de tus santos, reunidos a través de este medio, Señor, como lo has permitido a través de todos estos semanas, meses que llevamos de este año, Señor. Y estamos llegando a, la, a las últimas instancias, Señor, a los últimos momentos, los últimos 2 días de este año que has querido concedernos. Y puestos de acuerdo, Señor, te decimos por todo ello gracias. Gracias porque primeramente nos has guardado nuestra integridad, la vida y la salud que nos das en este día, Señor. Gracias por tus regalos, por tu misericordia, por tu gracia, por Jesucristo, los regalos más grandes que hemos recibido, Señor. La vida eterna, el perdón y tu gracia, Señor. No hay cómo pagar, no hay cómo recompensar, no hay cómo retribuirte estos regalos, Señor. Simplemente te decimos gracias y que perdones nuestros pecados, Señor, porque lo hemos meditado y lo tenemos bien claro en la revelación bíblica para nosotros, lo que aún somos y que solo vivimos es por gracia y por fe. Y que estamos en esa lucha constante, creciendo en santidad, luchando contra el pecado que nos acecha. Pero tu gracia nos sostiene y por gracia y por fe es que somos salvos, Señor. Y te decimos gracias porque nos permites entender esta verdad y pese a lo que somos, en medio de nuestras debilidades y luchas, las muchas veces que logramos hacer algo bueno que sea para tu gloria, Señor. Somos pecadores que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Y esas cosas que logremos hacer, que nuestro corazón y nuestra mente lo tenga presente en que es para la gloria de Cristo, quien se entregó por nosotros. Por eso te decimos, Señor, que perdones nuestros pecados, palabras, pensamientos, obra, intención, en que te hayamos ofendido en esta semana que terminó ayer, Señor, y que se apresta a estos últimos 2, 3 días de este año, Señor, y que nos des esa misericordia y esa gracia que es nueva cada mañana, para que hoy, Señor, que es tu día, nos podamos reunir para adorar tu nombre en este último domingo, este último día de reposo de este año 2024, que llega a la etapa final definitivamente, Señor. Y que si es tu voluntad, dejarnos comenzar el 2025, un nuevo año más, que podamos, Señor, entonces, primero poner en práctica todo lo que nos enseñaste en este año que termina y que podamos vivirlo para tu gloria, Señor, y que sigamos unidos en los cuerpos locales donde nos has colocado para que demos allí honra, honor y gloria a tu nombre, para cumplir ese llamado que nos has hecho, Señor. Y que si es tu voluntad que comencemos un nuevo año, que podamos aprovecharlo bien, como dice el apóstol Pablo, porque los tiempos son peligrosos y te demos a ti la gloria en nuestra forma de vivir, Señor. Que nos ayudes como nos has ayudado hasta aquí, que nos guardes como nos has guardado hasta aquí y que tu Espíritu siga haciendo esa obra en cada uno de nosotros, con el poder de tu palabra. Ese es nuestro deseo, Señor, para que cuando llegue el momento de encontrarnos contigo, por la circunstancia que sea, pues podamos, Señor, ir verdaderamente a ese descanso eterno para estar a tu lado, Señor. Y decirte, como dice la Escritura, hemos peleado la buena batalla. Aquí estamos, Señor, por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias por los que estamos aquí, por los que han estado en el transcurso de este año, por los que estuvieron en los primeros meses al comienzo y por circunstancias distintas no pudieron volver a participar, por los que se unieron en el transcurso del año. Por todo ello te decimos gracias, Señor, por los siervos que han predicado, que han
compartido la reflexión de tu palabra en este espacio, que haya sido para la gloria de Cristo y para la edificación de cada uno de los oyentes que hemos estado en este año, Señor. Gracias por los momentos buenos que nos concediste y gracias por las dificultades también que tuvimos, Señor. Muchos también tuvieron pérdidas, seres queridos, familiares, amigos, hermanos. Por todo ello te decimos gracias, Señor. Muchos de ellos ya están hoy en tu presencia. Eso lo sabes tú y tú eres quien decidió el lugar donde cada uno va a pasar la eternidad. Señor, gracias te damos por todas y cada una de estas bondades y regalos que nos has dado. Señor, que hoy podamos entonces meditar tu palabra hoy y en los 2 días que faltan, Señor, por medio de tu siervo, Señor, para que Cristo siga siendo glorificado a través de la enseñanza de tu palabra. Permítenos seguir teniendo esa comunión, Señor, por medio de tu Espíritu, unidos en oración, en amor, los unos a los otros, Señor. Y háblanos que tus siervos escuchan, Señor. Y siempre, que tengamos presente siempre, siempre, que para escuchar tu palabra, para ser edificados en tu palabra, para ser corregidos por tu palabra, para ser rearguidos, instruidos y preparados por tu palabra, necesitamos ser humildes para escucharla y para aprenderla, para recordarla y para ponerla por obra. Danos humildad para ello, Señor, y quita de nosotros la autosuficiencia, el creer que ya lo sabemos todo y que lo hemos entendido todo, y que ya no necesitamos aprender, recordar. Quita de nosotros eso, que eso no es bien. Necesitamos ser enseñados. Lo hemos aprendido y lo insistiremos siempre, Señor, porque en nuestra carne no le gusta ello. Necesitamos ser recordados de lo que hemos aprendido, ser corregidos, ser instruidos, ser animados, ser exhortados de nuevo, porque el pecado que siempre está al acecho con nosotros es astuto, Señor, y siempre nos tropieza y está presto a desviarnos. Guárdanos entonces en el poder de tu palabra y que seamos todos humildes de corazón y de mente, de intención, para siempre escuchar tu palabra, para que seamos llenos de tu palabra, para crecer en santidad, para crecer en fe, para ser humildes como lo fue Él, porque Él lo dijo un día: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que nuestra boca hable con sabiduría, que nuestros ojos estén atentos al camino de tu palabra y nuestros oídos prestos a escuchar siempre a tus siervos que nos enseñan y nos recuerdan tu palabra. Siempre con humildad, Señor, porque tú resistes a los orgullosos, tú resistes a esas personas, porque eso no es conforme a tu voluntad. Que estemos siempre nosotros atentos a ellos, Señor, para hacer lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer, para que seamos cada día mejores ciudadanos de tu reino y embajadores del reino de Dios. Ayúdanos en ello, Señor. Háblanos entonces, que te escuchamos en esta palabra que hoy tienes para nosotros, con humildad, con sencillez. Siempre, Señor, siempre, como debe ser un hijo tuyo, como debe ser un cristiano verdadero, humilde y sencillo, siempre, Señor, constantemente. Gracias, Señor, te damos por ello y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Temporadas de espera. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Génesis 15, versículos 5 y 6. Si nuestra fe ha de permanecer firme en temporadas de espera prolongada, entonces debemos estar seguros de estas verdades. Primero, que Dios tiene el poder de hacer lo que prometió hacer. Y segundo, que Él mismo es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades en cada estación. La fe de Abraham fue probada en la sala de espera de la vida. Durante años
vivió en una tierra extranjera, esperando que su propio hijo viniera al mundo como Dios había prometido. Génesis 15:4. Y era su confianza en las promesas de Dios mientras esperaba lo que Dios le reconoció como justicia. Pablo, cuando escribe sobre la fe de Abraham durante este tiempo, dice: Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Romanos 4:20-21. En otras palabras, Abraham creía que nada ni nadie podía interponerse en el camino de Dios cumpliendo su palabra hablada, incluso cuando no podía comenzar a ver cómo Dios cumpliría sus promesas. Su fe no fue un salto ciego a la oscuridad, más bien era una creencia basada en el carácter de Dios. Avanza rápido hasta hoy y una de las grandes promesas a las que nos aferramos es que el Señor Jesús ha prometido preparar un lugar para nosotros y que Él vendrá a llevarnos consigo mismo. Juan 14:3. Por lo tanto, cuando creemos en su palabra, estamos llenos de la esperanza del cielo. Podemos estar seguros, más allá de cualquier sombra de duda, de que Jesús regresará personalmente, regresará visiblemente y regresará por los suyos. Estas promesas para nosotros son tan seguras como la promesa que Dios le hizo a Abraham, por la cual esperó 25 años antes de que se cumpliera. Además, a través de la experiencia de Abraham, vemos que es solo Dios quien es suficiente para llevarnos a través de las temporadas de espera. En Génesis 17, Dios se aparece una vez más a Abraham para fortalecer su fe. ¿Cómo? Al revelar quién es Él. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Este término hebreo, el Shaddai, puede significar Dios que es suficiente. Dios, en otras palabras, afirmó sus promesas a Abraham sobre la fuerza de su carácter. La vida cristiana es una vida de espera, y todos los que esperan y aún no de Dios son para son parte integral de su propósito. Cada temporada de espera es una oportunidad para que le creas a Dios en su palabra. Y mientras esperas, seguramente puedes confiar que Él saciará todas tus necesidades. Descansa en esto. El Dios en quien crees es capaz de hacer todo lo que Él ha prometido. Génesis 17, versículos del 1 al 8. Qué tema tan bonito para este final de año, ¿no? Porque creo que nos lleva a meditar sobre, como lo dije hace un momento, un tema que a nosotros nos agrada. Lo digo entre comillas, el término agrado, porque hay que ser realistas que en nuestra vida presente, nuestra naturaleza humana, a nadie le gusta esperar. Vamos a meditar entonces en este tema, eh, partiendo del versículo y la forma como Alistair nos lo presenta, ¿no? Nos conduce a meditar en ello. Y narra pues la historia de Abraham, la resume aquí de una manera bien precisa, enrutándola a este tema. Todos conocemos la historia de Abraham. Todos hemos meditado también a lo largo de este año en muchos devocionales en qué consistió la promesa que Dios dio a Abraham, quién fue Abraham y cómo la fe que recibió Abraham, la gracia que recibió Abraham por el poder del Espíritu Santo, la puso en práctica para que hoy nosotros lo conocemos a Él y como lo sabemos como el Padre de la fe, ¿no? Y cómo Abraham esperó, pero aún en medio de todo esto, los errores que también cometió, como aunque fue un hombre de fe y creyó a Dios, pues el nacimiento de Ismael demuestra un traspiés que tuvo Abraham, su pecado, su falta, y ya toda esta historia la conocemos, como por un momento de debilidad
y todo estaba planeado por Dios, eso lo sabemos, ¿cierto? Y nace Ismael también. Como decimos nosotros en nuestro lenguaje, se cruza Ismael, pero Dios ya todo lo tenía predispuesto para él, planeado. Y el tiempo que le tocó esperar a él y a su mujer para ver el cumplimiento de la promesa. Sobre todo el tiempo de espera. Ese tema que hoy es un tema de moda y que nos encanta tocarlo. Por eso esa parte de Abraham, que ya la hemos meditado mucho, quiero hacer un pequeño paréntesis y centrarme básicamente en el último párrafo de esta hoja que Alistair nos dice una frase que es la que quiero que hoy meditemos, amados hermanos. Dice el comienzo del último párrafo: la vida cristiana es una vida de espera y todos los espera y aún no de Dios son parte integral de su propósito. Creo que es bueno que recordemos y meditemos. Es aquí lo que Alistair nos dice al final. Aunque nunca debemos quejarnos de Dios, escúchenme bien, por favor. Aunque nunca debemos quejarnos de Dios, sí tenemos permiso para quejarnos con Él y para exponer todas nuestras quejas en el sentido sano. Una cosa es quejarnos de Dios y otra cosa es quejarnos de lo nuestro, como lo hizo el profeta Habacuc, muy conocido por sus quejas. ¿Hasta cuándo, Señor, he de...? Y todos hemos leído Habacuc. Habacuc se está quejando, pero no está señalando a Dios por esas circunstancias. No se está quejando de Dios, como lo hizo Adán, que se quejó fue de Dios y le echó la culpa a Dios de su pecado. Eso es distinto. Repito la frase para que la tengamos bien presente. Nunca debemos quejarnos de Dios, pero sí tenemos libertad y permiso para quejarnos con Él, llevar nuestras quejas, nuestras súplicas, nuestras dudas, etcétera, a Él. Dios le dio a Abraham una promesa, como lo recuerda aquí el devocional, una promesa de un hijo y de una tierra. Y el tiempo del cumplimiento tardó bastantes años. Muchos años, eso lo sabemos. Los cristianos, por lo tanto, pueden creer en Dios con respecto a las preocupaciones comunes de esta vida, pero la fe por la cual están justificados los verdaderos creyentes siempre, siempre, siempre respeta a la persona y la obra de Dios en Cristo. Siempre. Eso debe ser algo, como decimos nosotros, entre comillas, muy sagrado para nuestra forma de vivir, para nuestra conducta. Siempre, siempre. Porque la seguridad de la promesa que hemos recibido de Dios, de esa vida eterna en Cristo, es una realidad. Y eso no tiene por qué haber la más mínima duda de ello. La seguridad, la promesa fue dada a Abraham de la tierra de Canaán para una herencia. Y así se cumplió. Él prometió un Salvador y así lo ha cumplido. Prometió su espíritu a través del profeta Joel y así se ha cumplido. Dios nunca promete algo que no va a cumplir. Dios nunca promete más de lo que es capaz de cumplir, como lo hace el mundo y todos los seres humanos. Es importante que al final de este año recordemos esta frase, hermano. Yo no sé cuántas cosas están esperando ustedes, mis hermanos, que le han pedido al Señor en su favor y aún no lo han visto, no lo ha concedido el Señor. Muy seguramente a lo largo de este año Dios les ha concedido, nos ha concedido muchos favores que le pedimos. Y estoy también seguro que muchos no los ha concedido todavía. Independiente de ello, recordemos esta frase también.
Dios nunca promete más de lo que es capaz de cumplir, porque eso es lo que hacen los hombres. Y Dios, a través del Evangelio y a través de las distintas circunstancias que vivimos y enfrentamos en esta vida presente, efímera, terrenal, nos conduce, nos lleva, permítame uso una palabra, nos mete en su escuela. ¿Cuál escuela? La escuela de la espera de Dios. Esa es la escuela favorita de Dios para nosotros, porque necesitamos ser corregidos, ser formados allí, ser transformados en esta área. Admitámoslo, seamos honestos, todos los que estamos aquí, no nos gusta esperar, no nos gusta esperar, eso no forma parte de nuestra naturaleza. Quisiéramos que todas las cosas fueran ya, al instante, como dice esa propaganda que está de moda en la televisión y que hemos visto. El mundo marcha deprisa, deprisa, y con esa frase eh, sugestionan a la gente, le llevan a sembrar ese tipo de comportamiento, de actitud, de forma de vivir. El mundo está acelerado, las comunicaciones, todo, hoy en día tiene esa señal de que se haga ya. Entonces, debido a esos afanes de este mundo posmoderno, en el cual estamos nosotros también, y nos permean muchas situaciones de este mundo posmoderno, tenemos que ser honestos. No nos gusta esperar, eso no es de nuestro agrado. ¿Acaso hay alguien que diga que sí se agrada totalmente? Podríamos preguntarnos. Probablemente, tal vez, alguna que otra excepción. Y sobre todo eso es muy escaso, repito, en esta sociedad acelerada, llena de notificaciones inmediatas a través de aplicaciones y de incentivos económicos para que, por ejemplo, restaurantes, tiendas, acorten los tiempos de espera. El desdén por cualquier retraso parece normal, incluso alentado. La frase, hermanos, la frase que en contraste con el último párrafo, la vida cristiana es una vida de espera, es que no nos gusta esperar. Seamos francos, despreciamos las esperas. A los seres humanos caídos no nos gusta esperar. Queremos gratificación instantánea. Queremos que los demás eh, sean así como nosotros, ¿sí? Que los dilemas más espinosos de la vida se resuelvan en media hora o menos. Que las preguntas sean resueltas en el acto. Y no solo ello, sino que quedemos totalmente satisfechos ya, porque tenemos la tecnología y los avances para ello y que solucionan todo esto. ¿Por qué es tan difícil esperar para los hijos de Adán? Buena pregunta. Esa pregunta la tomo de uno de mis pastores maestros, al cual le escuché una enseñanza al respecto hace un tiempo atrás. Y hizo esta pregunta en esa predicación. ¿Por qué es tan difícil esperar para los hijos de Adán? La sabiduría convencional dice que no hacer absolutamente nada debería ser fácil para nosotros, pero no lo es así. No lo es así. A lo largo de los años de nuestra vida cristiana, aprendemos que esperar en el Señor es uno de los aspectos más potencialmente santificadores y necesarios de la vida cristiana. Esperar, repito, es el aspecto más potencialmente santificador, porque la santidad es un proceso y es un proceso lento. He allí el por qué. Entonces, si entendemos ellos, repito, esperar en el Señor es el aspecto más potencialmente santificador y, repito, necesario en nuestra vida cristiana.
Es una de esas, podemos decirlo, gloriosas paradojas del Evangelio que nos ayudan a entender lo que el Señor le dijo, por ejemplo, a Isaías. En Isaías 55:8, recordamos lo que el Señor le dijo a Isaías. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. El orden es, el orden es, oramos con esperanza y luego esperamos la respuesta del Señor, pero no en nuestro tiempo, no en nuestro afán, sino todo es en el tiempo de Dios. Pero nosotros lo necesitamos ya, lo necesitamos ya. Un hombre cristiano ora por un trabajo, por ejemplo, que le permita mantener a su familia, como Dios le ha ordenado, y por eso lo pide. Él debe orar, él ora, ¿y qué debe hacer? Esperar. Luego, espera. Una madre, por ejemplo, ora para que Dios acerque a su hijo descarriado al camino de la palabra, asimismo para la salvación, y lo debe hacer. ¿Y qué hace luego? Esperar. Muchos de nosotros, tomando este último ejemplo, sé que tenemos muchos familiares descarriados y llevamos años orando por ellos y aún están descarriados. ¿Qué estamos haciendo? Orando y esperando. ¿Qué se va a cumplir? ¿Lo que hemos orado o el propósito de Dios y los decretos de Dios? Ya lo hemos aprendido. Oramos, esperamos, pero Dios hará su propósito. Cumplirá lo que Él ha decretado. ¿Nosotros qué hacemos? Orar y esperar. Orar y esperar. Los puritanos comprendieron bien esta realidad. Oramos para que Dios aclare nuestro camino, claro, y esperamos que nos muestre el camino. Luego esperamos. Recuerden lo que el Señor dijo en Mateo 6:34, para que lo lean esta tarde, o más rato, por milésima vez, en busca de consuelo. Cuando estudiamos los puritanos, meditamos muchas de las vidas de estos hombres, ellos comprendieron bien esta realidad y desarrollaron esa comunidad de aquellas iglesias en esas épocas, desarrollaron algo así como una doctrina de la espera. Mire, estas comunidades, estas iglesias, estos siervos, comprendieron tan profundamente este tema que llegaron a meditarlo tanto que se puede decir que desarrollaron algo así como una doctrina, la doctrina de la espera. Se referían a ella como a estar en la escuela de la espera de Dios. Es la escuela de Dios para nosotros. William Carey, por ejemplo, uno de los misioneros en la historia de la iglesia, lo entendió bien. Y William Carey, cuando meditamos su biografía, sabemos que pasó muchos años en el campo misionero antes de ver la primera conversión. Algo parecido, un tiempo casi parecido al de Abraham. William Carey llevó el evangelio a la China, a esa zona allá, la China, la India, toda esa región de Asia, y sufrió penalidades como usted no se imagina. Esa película está en YouTube por si la quieren ver, la biografía de William Carey. Y penalidades impresionantes. Si mi memoria no me falla, creo que le tocó casi un poco más de 20 años para bautizar al primer creyente. Y no desistió. Como decimos nosotros, no tiró la toalla en su labor misionera. Esa región es una región hostil para el evangelio. Era rechazado, era maltratado. William Carey con su familia sufrió penalidades. Creo que, si mi memoria no me falla, él perdió un hijo porque lo mordió una serpiente y cosas por ese estilo, aguantando hambre, frío, lluvias.
y poco más de 20 años para bautizar el primer creyente. No desistió de su labor misionera. Eso nos enseña mucho lo que es esperar para que Dios cumpla su propósito. Los escritores inspirados, todos estos puritanos lo entendieron bien. Esperar al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. El Salmo 27 nos habla mucho de ello. Sí, espera al Señor, dice el salmista en el Salmo 27 para que lo meditemos. Por difícil que pueda ser la espera, ella fortalece los músculos espirituales. Es necesaria, es necesaria. Grabes esta frase, mi hermano. Por difícil que pueda ser para usted la espera, es necesaria porque por medio de ella se fortalecen los músculos espirituales de una manera única. A pesar de nuestra impaciencia pecaminosa, Isaías deja claro también esta verdad. Dice Isaías 40, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Comerán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo estoy seguro, retomando lo que dije hace un momento, que esto fue lo que vivió en carne propia, experimentó en carne propia y vio realizada esta palabra William Carey, por ejemplo. Porque mire lo que dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Él en su parte humana, en esa labor misionera en esa región, se desgastó, se agotó y se cansó y se fatigó. Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No creen ustedes, hermanos, que hoy ya que leemos Isaías, con todo lo que hemos entendido del Evangelio, lo que significa ser un verdadero creyente, no podemos decir que Isaías 40:31 es una promesa muy gloriosa para nosotros? Sin embargo, a nuestros corazones descontentos no le gusta y le cuesta esperar, porque tenemos esa lucha dentro de nosotros. Y lo contrario a todo esto es el descontento. Esperar en el Señor hace muchas cosas buenas por nosotros. Esa es una gran verdad que hoy nos lleva a meditar al Istair y tomando como ejemplo la vida de Abraham en esa primera parte de ese devocional. El Señor hace muchas cosas buenas por nosotros cuando aprendemos a esperar en Él. Por ejemplo, nos lleva a orar sin cesar. Estamos necesitados y Él posee riqueza en abundancia. Él siempre es fiel y el resultado de nuestra espera demuestra que es totalmente veraz. Esperar orando sin cesar para no caer en tentación. Como dijo el Señor, esa es la gran dualidad. La espera con la oración. La espera con la oración. Esto nos lleva a entender mucho más entonces las palabras del Señor Jesús. Oren sin cesar para que no caigan en tentación. Nos infunde una comprensión más clara de que somos criaturas absolutamente dependientes de nuestro Creador. Cuando estamos en la escuela de la espera de Dios y estamos ahí matriculados y estamos aprendiendo la lección, practicando la enseñanza, entonces comprendemos. Ahí es donde nos damos cuenta de que somos criaturas absolutamente dependientes de nuestro Creador. Aunque nuestros corazones pecaminosos ansían la omnisciencia y la omnipotencia, no poseemos ninguna de las dos. Eso le pertenece a Dios y la espera nos ayuda a centrarnos en esa realidad. Y lo que no nos ha sido revelado por Dios, simplemente tenemos que decir, no lo sé. Y el tiempo que Dios no nos lo ha revelado para el cumplimiento de todo ello, tenemos que decir, no sé cuándo será, solo sé que espero en Dios. Solo sé que espero en Dios. Esperar en el Señor en oración
hace también que nuestra fe aumente. Aumenta nuestra fe. Después de todo, no define el escritor de Hebreos la fe con esa frase que todos conocemos, la certeza de lo que se espera. Si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cómo se va a desarrollar una verdadera fe bíblica si no se está en la escuela de la espera de Dios? Yo quiero crecer en fe, dicen muchos hermanos. Yo quisiera tener más fe. Bueno, prepárese para entrar a la escuela de la espera, porque es que yo sé que Hebreos 11:1 lo hemos leído muchas veces y no lo sabemos de memoria, pero hoy meditando el devocional hacemos un alto en esa palabrita que aparece allí en ese versículo y que no nos habíamos percatado de ello. La certeza, la fe, la certeza de lo que se espera. Qué interesante, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Esto nos demuestra lo que estamos meditando. Estamos ya matriculados en la escuela de la espera de Dios. Esperamos simplemente y Dios hará y obrará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar confiados en Él, en oración, confiando en Él. ¿Cuándo? Él no lo ha revelado. El tiempo es de Dios. Hechos dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Hechos capítulo 1 y 2 lo dice. Esperar transfiere la doctrina de la soberanía absoluta de Dios del ámbito especulativo al práctico. En la espera experimentamos realmente el señorío de Dios de forma íntima con cada uno de nosotros. En la espera, no hay otra manera. Esperar fundamenta nuestro futuro en una esperanza cierta. Le repito esta frase, hermano. Otro propósito, ¿por qué la espera? Porque ello fundamenta nuestro futuro en una esperanza cierta. Este es el punto que Pablo trata en Romanos capítulo 8, en los versos 24 en adelante. Pablo dice en Romanos 8, la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ya entendemos las palabras de Pablo allí. Es necesaria, es una realidad para el verdadero creyente. ¿Qué? Aprender, desarrollar, practicar, disfrutar la escuela de la espera de Dios. Disfrutar, estar en la escuela de la espera de Dios. Mientras esperamos, Dios nos infunde paciencia, la más esquiva de las virtudes espirituales. Porque detrás de que somos ansiosos y que no nos gusta esperar, viene la impaciencia. Y resulta que la Biblia nos manda que seamos pacientes. Tremendo, ¿no? Entonces, comprendemos las palabras de Pablo en Romanos 8, porque mientras esperamos lo que aún no vemos, Dios infunde paciencia en nosotros, que es la más esquiva de las virtudes espirituales. La tendencia es a ser impacientes, porque las necesidades apremian. Nos recuerda que vivimos entre dos tiempos también. Cuando aprendemos la espera de Dios y disfrutamos la escuela de la espera de Dios, aprendemos y entendemos que vivimos entre dos tiempos. El tiempo de Dios, el Kairos, y nuestro tiempo, el Cronos. Cuando Jesús regrese, por ejemplo, en el tiempo de Dios, porque el Padre ya lo tiene determinado ese momento en su tiempo y le dirá al Hijo que vuelva por segunda vez, entonces hemos aprendido y hemos conocido en la Escritura que cuando Jesús regrese, Él todavía no se convertirá en el ya. Y entonces no habrá que esperar más una respuesta a las oraciones desesperadas, porque Él todavía no se convertirá en el ya cuando Él regrese. Ya estamos sentados en los tronos allá con Él, como dice el versículo,
pero aún no. ¿Sí? Ya tenemos vida eterna, pero aún no, porque vamos a morir, estamos aquí. Entonces, cuando Él regrese, todo eso que hemos entendido como el todavía no, cuando Él regrese, será se cumplirá en el ya. Ahora sí, veremos todas esas promesas cumplidas en su segunda venida. Pero para ello, ¿qué estamos haciendo ahorita? Esperando, esperando, esperando. El reino se consumirá y Jesús lo arreglará todo. Hasta entonces, hasta que esto se cumpla, seguiremos que orando y esperando. Y esperamos y somos santificados en la oración y en la espera. En la oración, en la espera, en el conocimiento de la palabra. Desarrollamos fe, desarrollamos santidad y seguimos en esa escuela. Esa es la escuela. Ese es el método de Dios. Esa es la pedagogía de Dios. Esa es la pedagogía de Dios. Hasta entonces, hasta que se cumpla el tiempo de su segunda venida, oramos y esperamos y somos santificados por el sabio proceso de Dios. ¿Cuál? La espera. La espera. La espera también nos permite entender que ella estampa, por lo tanto, la eternidad en nuestros ojos. Cuando llevamos peticiones urgentes ante el Señor, esperamos con expectación, claro que sí. Y la ciudad del hombre en la que vivimos pierde importancia a medida que empezamos a darnos cuenta de que la ciudad de Dios es primordial y que el tiempo de Dios es lo real, no nuestro tiempo. El tiempo de Dios es lo real, no es nuestro tiempo. Es decir, nosotros aquí vivimos una realidad presente y estamos afectados por las circunstancias y este tiempo cronos en el cual estamos. Nos envejecemos, generaciones vienen y van y todo, pero el tiempo que realmente gobierna el universo y es la realidad de todo por encima del cronos, es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, como oró Jonathan Edwards, ese famoso teólogo norteamericano considerado uno de los más grandes de Norteamérica. Jonathan Edwards oró con una frase muy conocida y dijo Jonathan Edwards: oh Señor, estampa la eternidad en mis ojos por medio de tu espera. Oh Señor, estampa la eternidad en mis ojos por medio de tu espera. Qué frase la de Jonathan Edwards en su oración, para que la adiciones tú a tu oración también, amado hermano. La espera ayuda a hacer esto, a entender esa eternidad de Dios. La espera nos ayuda a entender el concepto de la eternidad de Dios. Ayuda a hacerlo. Da prioridad a lo eterno sobre lo temporal. Recordamos lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:18. A no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son efímeras, dejarán de ser. Pero las que no se ven son eternas. Ya comprendemos entonces las palabras de Pablo ya más profundamente. 2 Corintios 4:18. No estamos de tiempo. Uy, nos queda todavía 10 minuticos. Por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios, esperar entonces no es un desperdicio. Amados, amados, meditemos esta frase que les estoy compartiendo. Por la gracia de Dios, esperar no es un desperdicio. No has perdido tu tiempo. No has orado en vano. No has sufrido en vano. No has disfrutado en vano. Por la gracia de Dios, esperar no es un desperdicio. ¿Sí? Hay muchos principios que nos ayudan a entender esta frase. Porque cuando aprendemos a esperar y esperamos en Dios, confiados en Él, aferrados a su palabra, evitamos las zanjas. Las zanjas. ¿A qué nos referimos? A menudo desperdiciamos nuestra espera con respuestas
pocos útiles, ¿sí? O pecaminosas. El hacer ansiosos, afanados, desesperados, etcétera, nos lleva a que caigamos en conductas pecaminosas por no ser pacientes en espera. Nuestra falta de control puede crear una reacción instintiva desde nuestra carne que todos tenemos y que nos hace caer, aun siendo creyentes, en conductas pecaminosas por no saber esperar en el Señor. El fuerte deseo de cambio nos lleva a abrir esas zanjas. ¿Y cuáles zanjas, pastor? Por ejemplo, la ira. La espera y la ira van de la mano. Amado, escúcheme esto. La espera y la ira van de la mano. A veces parece una explosión evidente, pero otras veces puede asentarse en una frustración de menor grado. La ira pecaminosa es nuestro intento de recuperar el control mediante una acción precipitada por no saber esperar. La espera nos hace vulnerables y con la ira podemos tratar de llenar el vacío de la vulnerabilidad forzando el cambio a nuestro amaño, sin importar las consecuencias. He aquí por qué saber esperar. Otra zanja que se puede abrir por no saber esperar, la ansiedad. Nos volvemos ansiosos. ¿Y saben qué terminan? Creyentes en la enfermedad del siglo XXI, el estrés postraumático. Genera ansiedad el no saber esperar y controlar ello. Mientras la ira pasa a la acción, la ansiedad se dedica a pensar demasiado. Viene después de la ira. Tremendo. ¿Sí? Son novios, como dice uno. Y mientras la ira pasa a la acción, la ansiedad entra en acción y se dedica a pensar demasiado. Y te puede llegar a producir enfermedades porque desvía tu mente. En lugar de explotar, nos encerramos en nosotros mismos con una agitación mental impresionante y emocional, agotadora, que lleva hasta el debilitamiento. Nos debilitamos. Intentamos pensar para salir de nuestras limitaciones y cometemos torpezas y tomamos decisiones equivocadas y experimentamos las frustraciones. Y Dios lo permite muchas veces para enseñarnos, para corregirnos. Esto forma parte del castigo de Dios, que Dios al que ama azota, forma parte de todo esto. Y otra zanja que se produce, hermanos, se llama la apatía. La ira exige cambios. Escuchen, la ira y la ansiedad, cuando ya dieron a luz, exige cambios. La ansiedad quiere pensar. La apatía deja de interesarse ya porque no se pudo. ¿Sí? Escuche esto. La apatía deja de interesarse ya porque no se logró en tu tiempo, como tú quisiste, a tu amaño, etc. Es responder a las decepciones, los retrasos y los sueños incumplidos. Aparece la apatía. Con la postura autoprotectora de simplemente ya no me importa. Ahí se escuda la persona. Allí se esconde la persona. Con la frase que hemos escuchado, simplemente ya no me importa. Hermanos, conocer estas zanjas, no la olvide, la ira, la ansiedad, la apatía, consecuencias del pecado de no saber esperar en oración en Dios, creyendo en sus promesas. Conocer estas zanjas de antemano nos ayudará a evitar nuestras respuestas demasiado comunes a la frustración de la no espera y nos guarda de desaprovechar estas temporadas.
Enfoquemos el corazón. Enfoca tu corazón. Nuestra lucha contra la espera suele centrarse en lo que no sabemos. Nuestra pérdida de control, sensación de incertidumbre y malestar interno pueden convertirse en una fijación. El Salmo 27, el salmista, el Salmo termina con una orden. Dice el Salmo 27 al final, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Verso 14. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Dice el versículo 1. Es instructivo que el salmista recuerde lo que sabe que es verdad sobre Dios. Hermanos, la espera pone de relieve lo que no sabes, lo que no sabemos, pero sí sabemos quién es Dios. La Biblia lo revela y es lo que estamos conociendo y hemos entendido, estamos entendiendo. Esperar en Dios significa que aprendo a vivir de lo que sé que es verdad sobre Dios cuando no sé que es verdad sobre mi vida. Escúcheme esta definición que yo sé que la necesitamos y es muy buena para que ayudemos a hermanos que están en esto. Se la voy a repetir despacio, mire, porque todos hemos dicho a nuestros hermanos o a nosotros mismos, estoy esperando en Dios, esperar en Dios, listo. Esa frase es bíblica, claro que sí. Ahora, ¿cómo entendemos o qué significa entonces esperar en Dios? Despacio se lo voy a repetir. Esperar en Dios, entonces, significa que aprendo a vivir de lo que sé que es verdad sobre Dios, cuando no sé que es verdad sobre mi vida. Espero haberme hecho entender. Es una definición muy preciosa y que si la meditamos nos va a ayudar mucho en muchos de estos problemas que todos enfrentamos y no somos ajenos. Grábatela y para que la ayudes también y la apliques con tus hermanos. ¿Sí? Significa, esperar en Dios significa, en otras palabras también, centrar mi corazón en quién es Dios. ¿En quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Y por qué puedo y se puede confiar en Él? Incluso en las situaciones más tensas, en las incertidumbres más expectantes de la vida, más oscuras de la vida, más tenebrosas de la vida. Cuanto más estudio lo que significa esperar en Dios, más me doy cuenta del valor de los momentos de espera, aferrados a la palabra y a sus promesas. Me brindan la oportunidad de renovar mi confianza en un Dios que me ama y se interesa por mí, y cuyos caminos son siempre buenos y lo mejor para mí. Mientras espero, puedo centrarme en su confiabilidad, no en el tiempo que espero. Puede que la espera no sea fácil, claro que es, pero es que esperar no es fácil, pastor. Mire esto y esto. Sí, claro, hermano, nadie dice que no. Puede que la espera no sea fácil, pero entendiendo esto que hoy meditamos, ya no la desperdicio tanto como antes. Ese señor madrugador que había en mi naturaleza caída está siendo destruido por el poder de la palabra, de la gracia del Señor. Está aprendiendo que esperar es mucho más valioso de lo que jamás imaginé. Y cierro con estas palabras de Lamentaciones 3 que me encantan. Lamentaciones 3, 24 al 26, hermanos. Dice, el Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Verso 25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es esperar en silencio la ayuda del Señor. Él no nos desampara. Él no nos ha dejado solos en nuestras situaciones. Él está al control de ello.
No sé qué situación está viviendo usted en este momento, no importa el área de su vida. Hemos aprendido, estamos aprendiendo que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, confiar en Él, confesarlo a Él, orar como lo dijo el Señor Jesucristo, recordar su palabra, aferrarse a su palabra y sobre todo ello, hermanos, creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios, pero hoy se nos invita a que nuestra espera se fundamenta en que le creemos a Dios, a lo que Él ha prometido, que Él es bueno y que siempre nos dará lo mejor. Nos ha dado lo mejor, nos está dando lo mejor, que no nos desampara. Y Lamentaciones 3:26, quedar en silencio, sin quejas, sin la queja, la salvación del Señor. Dejemos allí, amados, porque debemos irnos para nuestras iglesias. Este tema es muy hermoso. Sé que es necesario debido a las circunstancias que vivimos muchos en este mundo que está lleno de afanes, este mundo que marcha deprisa y que todo es ya. Es bueno recordar este tema. Vamos a orar entonces. No sé si hay algún comentario por aquí escrito. No, Parece, pastor, no tenemos comentarios. ¿no? Espero que nos haya ayudado esta reflexión que les he compartido. No sé qué situación están viviendo ustedes, Dios lo sabe, pero creo que nos viene como un vaso de agua fresca, porque nadie es ajeno a estas cosas, a vivir situaciones que nos llevan a caer en alguna de esas zanjas que les compartí y que pecamos cuando caemos en ellas, para que seamos ayudados por la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes quiere orar, por favor, para terminar entonces este tiempo? ¿Quién de ustedes desea orar? Perdón. A ver, hermanos, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo? Bueno, entonces voy a pedirle el favor yo a algún hermano. Yo recuerdo hace unos días el pastor David Torres, no sé si el hermano Henry Mujica está por aquí, nos escucha, si nos quiere despedir en oración, si le es fácil de pronto, o si está haciendo algo que le impida. Hermano Henry está por allí. Bueno, parece que como que le es difícil despedirse. Bueno, entonces voy a decirle a una de mis amadas hermanas de acá, de la Villa de Las Palmas. A ver, a quién. Mi hermana Lady, por aquí la veo. Hermana Lady, ¿me escucha? Lady Esther, sí le es fácil de pronto. Buenos días, pastor. Buenos días, amada hermana. ¿Sí le es fácil despedirnos en oración, por favor? Sí, señor. Ok. Padre, seguimos delante de tu trono de la gracia, adorándote, glorificándote y exaltando tu santo nombre, reconociendo al único Dios verdadero, al Rey eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos aconseja, nos instruye, nos corrige, nos reargulle. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado a través de nuestro pastor Yesid, Señor. Aprender a esperar, como dice tu palabra. Qué bueno es esperar en el Señor. Tú dices, Padre, que confiemos en ti, que tú cumples conforme y sea tu santa y perfecta voluntad, sin darte órdenes, Señor, en tu tiempo, Padre. Tu tiempo es perfecto. Dice tu palabra que tus planes son fieles y son seguros, Señor. Gracias, Padre, por este grupo que se dispone a escuchar tu palabra, tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu iglesia, esa iglesia universal donde tú te glorificas, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo lo que hagamos, en lo que servimos para ti, Señor, sea para ti, sea agrado ante tus ojos, Señor, sea agradable ante tus ojos. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos, bendice la vida de nuestro pastor, bendice la palabra que expondrá hoy, Señor. Ayúdalo, Padre, a que hable con denuedo, con conocimiento, con sabiduría de tu palabra, Señor. Que sea ese varón perfecto,
preparado para toda buena obra, Señor. Que inste a tiempo y a destiempo y que nosotros, Señor, tengamos la llenura de tu espíritu para que todo lo que tú nos dices a través de nuestro pastor no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Quedamos en tus preciosas manos, dirigidas con el poder de tu Santo Espíritu, y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Lady. Que la gracia y la paz del Señor reina en nuestros corazones y que nos dirijamos a nuestras iglesias para adorar juntos al Señor en cada uno de los cuerpos locales aquí representados. Dios nos guarde, amados hermanos. Dios nos libre de todo mal y peligro, y que firmes y adelante, huestes de la fe, todos juntos. Sin temor alguno. Sin temor alguno, que Jesús nos bendiga. En los caminos del Señor. Amén, amén.